Mark, Sasha. Ahora ustedes son propietarios de esta clase. Excelente. Gracias, Antonio, y gracias por esta oportunidad para compartir con ustedes hoy. Quiero estar seguro que todos puedan ver bien la pantalla. Pensamos que hoy iba a ser una gran oportunidad para compartir con ustedes los avances del estudio Probe en esta última década y referir en particular el modo como Probe apoya la abogacía para las organizaciones de pacientes en el mundo, de modo que quisiera comenzar con una revisión general y una reorientación de Probe para quienes no han tenido oportunidad de conocerlo antes y luego presentaré al panel y el programa de hoy. Creo que todos sabemos, como Antonio bien subrayó, que los datos son verdaderamente esenciales para abogar para el avance de los cuidados y César Gorita ha planteado una serie de veces que es la nueva moneda de la abogacía. De modo que si hay datos, podemos avanzar nuestra abogacía más allá de las anécdotas y los argumentos personales, para pasar a evidencia basada en la evidencia, en las experiencias de la vida real de personas que viven con estos trastornos. Y como dije, Probe comenzó hace como una década y acá tenemos el cronograma. Hemos tenido una serie de logros en el tiempo, desde el desarrollo inicial del cuestionario Probe a los estudios de evaluación, el estudio en la vida real. Y vamos a hablar de algunos de estos pasos hoy, pero quiero agradecer a muchos de ustedes que sé están presentes y que han estado con nosotros en todo este viaje. En pocas palabras, al iniciar el estudio Probe, queríamos comprender cuáles eran los resultados, los tipos de métricas verdaderamente importantes para quienes vivimos con hemofilia y si vemos un cambio allí y si es posible cuantificar estos elementos, en qué consistirían. De modo que identificamos 6 dominios: dolor, independencia, educación, empleo, vida familiar, movilidad. Y queríamos conocer a través de un cuestionario simple cómo medir y cuantificar a cada uno de ellos. El estudio Probe entonces tiene 4 partes, estudia la demografía básica y en la parte 2 problemas de salud que están listados a izquierda. Y acá tenemos preguntas que realmente tienen que ver con el modo como la hemofilia o el trastorno de sangrado afecta la vida cotidiana. Y luego recabamos información específica de historia de tratamiento. Y luego tenemos datos de referencia que nos permiten comparar con otras patologías y en particular quizás tener datos que las autoridades de la salud puedan comprender directamente, que incluyen el EQ5D, que es una medida genérica de salud del mundo. En el tiempo hemos desarrollado el cuestionario Pro para que esté disponible en una plataforma web, en una aplicación iOS o Android y en formato papel. Requiere menos de 15 minutos para llenar y hemos estructurado el cuestionario para recabar datos de personas con hemofilia, así como del público general, para comparar y hacer referencias. Una de las cosas importantes que siempre nos preguntan cuando se desarrolla un nuevo instrumento de calidad de vida es si es válido. Y estamos felices de decir que hemos completado todas las validaciones esenciales y todos los pasos. Muchos publicaron y participaron. Podemos demostrar que es válido en términos de contenido, es confiable. Hemos desarrollado las propiedades psicométricas y lo hemos validado en diferentes culturas. De modo que es importante que sepan que hablamos con las autoridades que van a usar el instrumento, que no es un instrumento que se desarrolló en la cocina, sino que está validado y es ampliamente usado actualmente. Iniciamos el primer conjunto en artículos que están en línea. Demostramos las diferencias entre hemofilia grave, leve y moderada y
eh, hay otras severidades de enfermedad que no son benignas que también requieren intervención y otras áreas identificadas tempranamente en nuestro trabajo que hemofilia afecta a todos los aspectos de la vida y una de las identificadas el aspecto de la salud sexual e intimidad, lo cual realmente fue uno de los primeros artículos que queríamos comprender porque es un área de investigación que no se ha profundizado. Y luego también queríamos demostrar si PROB podía funcionar efectivamente con registros nacionales de pacientes. Y se va a hablar un poco más de esto muy prontamente. Ahora hemos ligado a PROB con otros registros de pacientes y de trastornos de sangrado para poder tener un conjunto de datos útil. Acá quiero agradecer a todos, particularmente Argentina, Brasil y Venezuela, y México también, y que participó en el desarrollo temprano y apoyó a todos los trabajos que acabo de mencionar, recabando datos de los diferentes países. Acá tenemos el equipo mundial de investigación. Van a escuchar a muchas de estas personas hoy. Además de mí, tenemos a Declan Newt y David Page. Los vamos a presentar con algunos ejemplos específicos, pero hay otros colegas de McMaster University y otros nombres que conocen bien, Curtis, McConey, que han participado mucho junto a los colegas académicos. Y luego Alexandra Kutcher, Elizabeth Clearfield, que son también personas que han participado en el curso, y Sasha también va a hablar de unos aspectos de PRO. Acá tenemos la agenda. La meta para hoy es revisar algunas aplicaciones en el mundo real de PRO y hablar de cómo este está siendo utilizado en el mundo real. Hemos apoyado desde 2020, desde que completamos el trabajo de validación, las campañas de abogacía en Australia, Brasil, Colombia, Kirguistán y Polonia. Hemos integrado con registros nacionales en Canadá, México, Austria y el registro de sangrado mundial ha sido utilizado en agencias de evaluación en Canadá, Irlanda, Estados Unidos. Es utilizado en una amplia gama de ensayos clínicos para estudios farmacéuticos y hay una serie de nuevos estudios iniciados por investigadores en un par en la región. En Barbados, por ejemplo, se inició un programa y esperamos iniciar un programa pronto en Jamaica, que tiene apoyo externo de la Fundación Nordis, de modo que es una amplia gama de actividad en la región y esperamos que para los que están participando con nosotros hoy, que si no han tomado la decisión de participar, que tengan mejor idea de qué se trata hoy para ver cómo hacer. El programa para hoy es que David Page va a hablar del registro de Canadá. Declan va a hablar del proyecto que realizamos. Es un proyecto conjunto entre la Sociedad Polaca de Hemofilia y otros centros del país para ver cómo colaborar con los médicos del país. Es de la Federación Mundial y va a compartir datos de información del registro mundial de sangrado, y si su centro no está participando en el mismo, les dará ideas de por qué tiene importancia. Luego Sasha va a dar ejemplos acerca de cómo utilizar a Probe. Antes de pasar el micrófono a David, voy a compartir con ustedes un poco más de las experiencias regionales, porque tenemos una serie de publicaciones ahora, resúmenes, pósters, presentaciones orales, usando datos de Probe. Primero, tenemos varias presentaciones, incluyendo orales, en reuniones internacionales sobre el primer registro que estaba ligado con el registro de México. Trabajando con la Sociedad Mexicana, con Carlos Gaitán, hemos desarrollado un enlace donde los datos de PROB se recaban con y a través del registro mexicano, de modo que las personas pueden utilizar una manera de hacer el login y los datos se incluyen en el registro para que los datos del registro puedan integrarse. Simplemente entonces, si van a la página web de Probe,
La tenemos acá abajo. Cliquean en México con su idioma y luego ven que tienen la opción, si tienen credenciales, si están participando en el registro de México, que pueden loguearse directamente al registro y usar Probe para que los datos que contribuyen apoyan al estudio Probe, pero también al registro mexicano. Y luego, lo mismo, si van a su propio registro con la aplicación de México, que es la que se usa habitualmente, que tenemos a derecha, verán que está la posibilidad de usar a Probe en el registro. Es una integración muy fácil entre ambos, firmando una vez para ambos. Las credenciales sirven para ambos y se recaban datos de una vez para ambos. Y David les va a mostrar un poco cómo se apoya esto en Canadá. Tuvimos una serie de iniciativas en Colombia. Hubo interés en un campamento de verano en diciembre, donde querían comprender y tener un perfil de base para comprender cómo apoyar argumentos para potenciar la profilaxis en Colombia, en particular a una edad más temprana. De modo que 25 sujetos participaron en ese campamento de verano y todos completaron la encuesta PROB que incluyó el EQ5D y muy notablemente ha subrayado las diferencias entre los que tienen más y menos 18, es decir, los que tuvieron acceso a profilaxis o algún tipo de profilaxis y los que no. De modo que publicamos dos artículos que brindaban bases de evidencia para las presentaciones y bibliografía revisada por pares, resumiendo los datos, y a partir de esta simple colección de datos que hicimos en Chrome, pudimos hacer una comparación de grupos etarios. Acá en verde ven subrayado a la derecha una diferencia muy significativa entre dolor crónico, que muchas veces surge de daño articular de largo plazo por retraso de acceso al tratamiento. Entonces, usando este argumento simple que la profilaxis puede apoyar la disminución del dolor y resultados importantes para sujetos con hemofilia, estos son datos muy importantes para hacer abogacía, particularmente desde la perspectiva de los pacientes. Y luego utilizamos el EQ5D. Nuevamente, no es importante comprender cada elemento aquí, pero ven una diferencia muy significativa en calidad de vida informada por las medidas genéricas, acá en azul oscuro y en azul claro, a derecha. Las azul oscuras son niños menores de 18 y pueden ver claramente en aspectos de movilidad en particular que la población de más edad tiene cada vez mayores retos con la movilidad. Es decir, que hay impacto sobre el dolor, pero también rango de movilidad y movilidad que aquellos que no tienen un trastorno de sangrado no piensan. Entonces se puede hacer argumentos para políticas públicas que apoyan la abogacía para la profilaxis primaria en todas las cortes etarias. El último proyecto que apoyamos fue en Nicaragua. Este es el afiche que fue publicado en la Federación Mundial en la reunión de este año. Y una vez más, los colegas de Nicaragua querían hacer un perfil muy simple para comprender qué ocurre cuando uno vive con hemofilia en el país, para tener datos basales, para comparar, de modo que si miran en el medio del afiche, tenemos la indicación de movilidad y retos para la movilidad y ayudas para la misma. Y aquí tenemos una pequeña cohorte de sujetos que participaron en el estudio y vemos un número significativo de sujetos que deben utilizar un bastón eh, para movilidad, con artropatía importante a nivel articular, y esto se torna en una herramienta muy importante de abogacía, porque se cuantificó la historia no solo de uno, pero los 40 individuos que participaron en el estudio PROBE. Vemos entonces el impacto significativo, de modo que brinda evidencia para apoyar la abogacía, para comenzar a trabajar con el ministerio y el gobierno para determinar el cambio. Bueno, con suerte con estos ejemplos habrán visto que con una recolección de datos muy simple se puede construir una base de evidencia que puede estimular la campaña de abogacía y permitirles hacer una gama de argumentos para apoyar
el acceso al tratamiento cuando no existe, apoyar la profilaxis o otras intervenciones para la población. Cada uno de estos han sido publicados en forma de resumen. Se pueden usar citas en referencia para el gobierno y podemos dar todos los datos para apoyar. Estos datos se autogeneran del tablero de datos desarrollado y está disponible a todos los países participantes. Dicho esto, quisiera pasar la presentación. Perdón, van a escuchar de dos ahora pronto sobre la integración de Probe a nivel nacional. La Federación Mundial de Hemofilia ha desarrollado un registro de trastornos por sangrado y lo que encontramos entusiasmante es que este registro recaba datos clínicos y tenemos datos cualitativos y al participar en el registro mundial y en el PROBE, de hecho, uno tiene una vista de 360 grados integrada de cómo vivir con hemofilia. Es decir, que la potencia de los datos de México y de los otros estudios pueden estar todos en un lugar y vamos a compartir un poco más al respecto en un minuto. Dicho esto, me detengo e invito a David a recoger y hablar de lo que ocurre en Canadá. Gracias. Give me a second here. There, can everybody see the screen and hear me? ¿Todos ven la pantalla? Gracias por la invitación. Nuestro verano está terminando. Para algunos de ustedes va a estar empezando. No podemos ver tus diapositivas. ¿No las pueden ver? Un segundo. Compartamos la pantalla. Compartimos. Muy bien. Ahora sí. Ahora otra vez. Ahí. ¿Así está bien? Bien. Entonces, voy a hablar sobre la manera que integramos la encuesta de Probe al registro de trastornos de la coagulación en Canadá. Creo que ha sido bastante exitoso. Al principio, los primeros años de Probe en Canadá, distribuimos las encuestas manualmente, impresas. Teníamos que procesarlas también manualmente. Eso lo hacíamos en las reuniones de nuestros capítulos y de nuestra organización nacional. Y las cifras que teníamos eran muy bajas. Eran buenas, pero aún así no eran suficientemente importantes como para poder llegar a demasiadas conclusiones. Y no eran totalmente representativas de la población, porque solamente era la gente que era miembros de la organización que llenaban las encuestas y no toda la población. Le hicimos publicidad a través de nuestro boletín e invitamos a la gente que fuera en línea, pero también allí la respuesta era bastante limitada. Todo esto pasó antes de COVID. Imagínense, con COVID no había ninguna reunión siquiera, o sea que este proceso no hubiera funcionado bien. Comenzando. Estoy teniendo problemas aquí. Comenzamos más tarde. Tuvimos la ayuda de McMaster de la universidad y la cooperación con los médicos en Canadá y logramos integrar la encuesta Probe en el MyCBDR, en la aplicación Mi CBDR. Esta es la página con la que se ingresa, se abre sesión. Este es el módulo de los pacientes, el registro, y permite que los pacientes, ya sea por medio de la web o una tablet o su teléfono celular, puedan escribir toda la información sobre su tratamiento y sangrados. Paralelamente, ellos
A ellos se les envía a través de mi CBDR, de la dirección electrónica que ellos hayan dado por allí, se les envía una invitación para llenar esta encuesta Probe, y esta es la página con la que abren sesión. Pueden elegir el idioma, inglés o francés, el país, y pueden utilizar la misma sesión. Ven ustedes que allí pueden ingresar con abriendo sesión como mi CBDR o como un usuario Probe, y se les puede hacer un seguimiento longitudinal o seguir como un invitado y hacer la encuesta una única vez. Hicimos un pequeño proyecto de investigación para encontrar cómo se sentían los pacientes de trabajar así, y este fue un póster que se publicó en un congreso, creo yo, que fue en el 2020. Y hubo una muy buena reacción de los pacientes con los que hicimos la prueba. Lo encontraron que era fácil de usar y muy amigable desde el punto de vista de cómo se abría sesión. Tal vez algunos de ustedes reconozcan esto. Este es el tablero. Y si ustedes no han tenido oportunidad de jugar con esto, los invito a que lo hagan. Ustedes pueden ingresar todos sus parámetros para su país, para hemofilia A, B, severidad, y comparar sus países con su región en América Latina, o pueden compararla también con el mundo. Y esto les da una muy buena idea de cómo le está yendo a su población en cuanto a los diferentes parámetros que Mark describió más temprano, sea movilidad, dolor, analgésicos, actividades de la vida cotidiana, etc. Esto es un póster que exhibimos en Montreal en un congreso en mayo de este año, y en un congreso de WFH presentamos los resultados de hemofilia A y B, leve, moderada y severa, comparándola con la población control en Canadá. Una de las cosas bonitas de la encuesta Probe es que la gente de su país que no tiene hemofilia A o B pueden completar la encuesta de manera que ustedes puedan comparar no solamente de gravedad de la enfermedad, leve, moderada, severa, y las edades. Ustedes pueden comparar a aquellos individuos de esas edades con la gente de la población general que no tienen trastornos de la coagulación. De esta manera, cuando ustedes hablan con los responsables de las políticas, ustedes pueden mostrar cómo la hemofilia A y B sigue siendo un problema, y esta es la prueba. Ustedes pueden ver la diferencia entre la gente sin hemofilia y con hemofilia. En Canadá hemos tenido buen tratamiento durante muchos años, y profilaxis ha sido el estándar para la gente que tiene una hemofilia severa desde hace ya aproximadamente 30 años. Y existe la percepción entre los tomadores de decisiones y los hacedores de las políticas que el problema está resuelto y que todo está maravilloso, pero no es así. Y este trabajo mostró eso de una manera muy clara. Lo otro que tiene de bueno el haber trabajado en la intersección con el registro de los pacientes es la cantidad de gente que llenó la encuesta. Estos son datos a abril del 2022, antes del Congreso, y teníamos 555 cuestionarios de la última versión de la 3, fundamentalmente de pacientes graves, pero también leves o moderados. 446 eran de hemofilia A, 87 de hemofilia B, 87 cuestionarios. Esto representa alrededor de un 40% de la población con enfermedad severa. Entonces, cuando uno hace una encuesta, lo mejor es cuanto más gente conteste mejor, no simplemente unas pocas personas, porque eso podría llevar a datos que no son realmente creíbles ni precisos. Pero cuando ustedes tienen 30 o 40% de su población que responde, entonces los datos que obtienen son mucho más creíbles. Y como decía, podemos comparar nuestros resultados con hemofilia A y B, comparándolos con los resultados de
de 201 canadienses sin trastornos de la coagulación. Otra cosa que pudimos ver en este estudio es que sorprendentemente hubo poca diferencia entre la hemofilia leve, moderada o severa en muchos de quienes respondieron. Y cuando uno lo piensa, realmente nos sorprende, en el sentido de que nuestros pacientes severos tienen acceso a profilaxis y eso los hace leves a moderados. Por lo tanto, su experiencia de la vida, su calidad de la vida es bastante similar. Entonces, utilizamos estos datos de probe y los comparamos con el grupo control para medir dolor crónico, uso de analgésicos, restricciones en las actividades de la vida cotidiana, esto es importante, días que faltan a la escuela o el trabajo, que es importante también, los niveles de ocupación y jubilación temprana debido a hemofilia y calidad de vida, con las puntuaciones de PROBE y EQ5D. Además, utilizamos los organismos de evaluación tecnológica de salud canadiense también, estaban evaluando los nuevos tratamientos. En Canadá tenemos una lucha con los concentrados, en Quebec por lo menos, donde yo vivo, los concentrados de larga vida son difíciles de conseguir, de manera que pudimos demostrar que la calidad de vida realmente estaba disminuida en los individuos con hemofilias A y B y que se necesitaban mejores tratamientos. Y lo volvimos a utilizar con la introducción de amicisumab, que nuevamente fue una larga batalla para lograr fondos en Canadá. Y esa información fue importante para hacer nuestro estudio. Y lo otro interesante es que cada vez más, si uno se registra por el registro nacional, uno puede lograr sus propias puntajes. Si uno llena las encuestas todos los años, lo vamos a ver en las presentaciones. Los quiero alentar a que si ustedes tienen un registro nacional como para tratar de utilizarlo, bueno, manténgase atento porque vamos a hablar del registro mundial de sangrados y qué es lo que se puede hacer con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Ahora escucharemos a Declan Noon, quien está muteado. Te recuerdo a Declan. Muy bien, estoy compartiendo mi pantalla. Muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado a hablar. Estoy deseando hablar con ustedes sobre el proyecto polaco, que es un intermedio entre Tune y de David, porque está entre un registro nacional que está integrando y esperando a tener un registro nacional. Entonces, esta es la situación, esto es lo que pasó con el proyecto PROBE en Polonia. Polonia tiene aproximadamente, tiene alrededor de 39 millones de habitantes en este momento, como promedio 8.5 OI per cápita de factor 8 y 1 por 1 de factor cápita para factor 9, y ha habido buen acceso en los últimos años. Y como David acaba de decir, si las autoridades piensan que al proporcionar tratamiento con eso se tiene toda la solución y no se enfocaba mucho la atención a dar atención a nivel nacional. Tenían buena información sobre los pacientes en cuanto al tratamiento, porque se hacía entrega del tratamiento en los sistemas de farmacias, y eso es un sistema bastante bueno, pero no hay un registro nacional de pacientes. Además, en Europa tenemos algo que se llama el proceso de acreditación de centros europeo, EUHANET. En 34 países hay 117 centros de cuidados integrales, CCC, y alrededor de 42 centros de tratamiento autorreportados. Y para aquellos de ustedes que no estén un 100% seguros de dónde está Polonia en términos de las gráficas, aquí espero que lo puedan ver. Aquí estamos nosotros, eso es Polonia, y tenemos un centro de cuidados integrales y que está registrado a nivel europeo. Tenemos 27 centros registrados en el país
en el servicio de sangre hemofilia. Y comenzamos a hablar y trabajar con la organización y la organización europea trabaja regularmente con la polaca y nosotros veíamos que faltaba información de los centros y que eso realmente se estaba transformando en una verdadera dificultad y querían hacer una encuesta y nosotros dijimos que ayudaríamos con la encuesta. Como nos dijeron los pacientes, porque nosotros estábamos trabajando con el equipo de Mark, con Probe y la gente de McMaster, dijimos, ¿por qué no se hace una encuesta polaca que con sus propios pacientes al mismo tiempo que hacen la encuesta de Probe? La razón es que si ustedes hacen la encuesta polaca de HTC, entonces van a tener información sobre todo de todo el país de los centros de tratamiento de hemofilia en Polonia y además van a tener este elemento agregado de comprender cómo es la calidad de vida y el tratamiento de los pacientes. Por lo tanto, lo que hicimos fue vincular las dos, juntamos las dos encuestas, un poco de la manera que mencionó David, es decir, que ustedes entran en sesión en la encuesta polaca y luego, si quieren, siguen haciendo la encuesta Probe. Tuvimos alrededor de 358 sujetos polacos que respondieron, 45% no tenían trastornos de la coagulación y eso fue en en el centro de datos de Probe y en los centros polacos realmente queríamos recabar datos demográficos y geográficos y tener una encuesta, también una encuesta sobre los servicios de los centros de tratamiento de hemofilia. Estos son los padres, cuidadores y pacientes que respondieron y los centros estaban distribuidos por toda Polonia. De manera que terminamos calculando, haciendo preguntas de la encuesta de HTC, de servicios en Polonia, preguntando qué servicios se daban, qué acceso de esos servicios, a cuáles se tenían acceso, cómo era el acceso en casos de emergencia, si hay acceso a tratamiento de hemofilia en servicios especializados y la información y la educación que dan los centros de tratamiento de hemofilia. Nosotros calificamos a todos los centros en Polonia y de esa manera veíamos cuáles eran los centros que estaban trabajando mejor y también estábamos mostrando todo el espectro de servicios que tendrían que estar disponibles. También identificamos algunos problemas a través de esa encuesta polaca y los problemas de acceso a los centros de contacto y los problemas en tener en contacto de las dificultades en tener tratamiento en horarios que no eran normales de trabajo. También comprendimos la importancia de la telemedicina. La mayoría de los pacientes en esta encuesta querían que sus clínicas y sus fisios, su, las, las, las citas de fisioterapia fueran por telemedicina. No muchos querían que personas de enfermería lo hicieran por telemedicina, pero muchos de ellos ya estaban en contacto de manera regular con el personal de enfermería. Lo que fue interesante sobre esta pregunta es que nosotros le preguntábamos a los pacientes cómo quisiera, a través de qué quisiera que se hiciera la entrega de servicios, porque eh, solamente teníamos un centro nacional y el resto eran centros de hemofilia. Y lo que vimos es que la gente confía en su centro local y prefiere que la telemedicina se haga a través del centro de hemofilia local y en la mayoría de los casos. Pero también hay gente que se siente que quisiera tener el centro de cuidados integrales, dándole ese enfoque de telemedicina. Y el hecho de comprender eso es muy importante para cuando uno decide cómo hacer la entrega de servicios. Luego pasamos a los juegos de datos de Probe y se llenaron las tres secciones y la gran mayoría de la gente que llenó la encuesta polaca de HTC pasó a llenar la encuesta Probe. O sea que pese a que habían
ya contestado unas preguntas bastante largas, y aún así la gente estaba suficientemente entusiasmada como para llenar la encuesta PRO, porque se dieron cuenta de cuán importante era para nosotros comprender cómo se sentían sobre los servicios, si eran bien entregados y la calidad de vida. O sea que eso nos permitió recibir sus mensajes a medida que avanzábamos. Y medimos su calidad de vida para poder identificar los lugares y las regiones donde había diferencias en cuanto a la calidad de vida. Now, one of the things that we found in this space is actually the Comprehensive Care Center. Que el Centro de Cuidados Integrales, que está, que es este que está aquí, presentaba un alto nivel de servicio, pero un nivel más bajo de calidad de vida. Y cuando estudiamos a los pacientes de dicha cohorte, en efecto, lo que ocurría es que los casos más graves eran transferidos al Centro de Cuidados Integrales y requerían más tratamiento para proteger las articulaciones. Y lo que estamos intentando identificar es en qué punto de los casos severos se transfieren a este centro de cuidados integrales y cuál es el promedio nacional y qué esperamos alcanzar con los pacientes en Polonia. También identificamos una serie de elementos interesantes en relación al acceso a tratamiento en el país. Por ejemplo, tendencias de dosis. Acá en el Centro de Cuidados Integrales, cuanto más alejado de este Centro de Cuidados Integrales, las unidades internacionales globales por kilo caen. Cuanto más lejos, por ejemplo, si están en este HTC o en este otro, cuanto más lejos de aquí, caen las unidades por kilo. Y la lógica, cuando hablamos con los pacientes y las organizaciones, es que de hecho era muy difícil para los pacientes obtener o llegar a los centros de tratamiento de hemofilia en forma regular, de modo que algunos tenían problemas en términos de acceder a fondos para viajar largas distancias, y lo que dijeron es: podemos brindar servicios o telemedicina a estos pacientes en forma regular para asegurar que no estén sangrando. Otra cosa que vimos en cuanto a las tendencias de dosis es que en ciertas áreas alejadas de la capital, en pacientes severos, en algunos casos, que habían sido transferidos al Centro de Cuidados Integrales, había una disminución de la calidad de vida cuando aumentaba la dosis, lo cual suena un poco loco, pero si uno lo piensa en términos de cómo se manejan algunos pacientes, de hecho, lo que se vea era que la gente sangraba para recibir más tratamiento. Y el mensaje de la organización polaca es: traten antes y más rápido para tener mejor acceso desde una edad temprano y comprendan mejor cómo este tratamiento tiene utilidad para profilaxis, y hagan esto en forma temprana, y lo que verán es que esta tendencia va a desaparecer. Y esto es algo que se ha visto en otros países. También hubo otros elementos que tenían que ver con la disminución de la calidad de vida cuanto más lejos del centro de cuidados integrales. Y las cosas que no debieran ocurrir en un país que sí tiene acceso a concentrado. De hecho, lo que intentamos es redistribuir no solo el concentrado de factor, sino la calidad de vida asociada a dichos incrementos en el país para que haya equidad de cuidados en cualquier lugar dentro del país. Ahora, redondeando algunas conclusiones, tenemos un login para 2 encuestas, lo cual es de gran ayuda y les gusta a los pacientes. Construimos evidencia internacional disponible. Tuvimos conocimiento valioso sobre las visiones de los pacientes a nivel nacional, y 2 encuestas estaban allí. Y finalmente los informes creados
en la encuesta HTC polaca y la PROB fueron ayudados a desarrollar el Plan Nacional de Hemofilia a 5 años que se reinició este año con la organización polaca. Fue lanzado el Día Mundial de la Hemofilia. Esta es una foto en el lanzamiento del informe. Y ahora, para el plan de 5 años futuro, la idea es que los centros estarán todos participantes y hemos tenido una buena respuesta a esta situación. Me quedo aquí y entrego el micrófono a Sasha, creo. Muchas gracias, Declan. Si alguien del público tiene alguna pregunta, con suerte los participantes nos van a hacer saber a través del anfitrión si hay alguna pregunta. Estas se pueden hacer directamente a los panelistas Skinner, Declan y Page, si es que las tienen. Yo no soy la anfitriona. Con suerte el anfitrión nos contará si las hay, porque no veo siquiera el chat de los participantes, de los asistentes. No questions for the moment. De momento no parece haber preguntas. Mientras, entonces, quiero hacer un comentario. Se han escuchado una serie de presentaciones y espero que si bien hemos hablado de Canadá y Polonia y una serie de otros países, que todos los que están escuchando puedan ver un poco de su propia experiencia en lo que se ha referido a los datos. Y la meta de presentar los ejemplos no es solo contarles qué ocurría en Canadá o Polonia, pero ayudarles a reflexionar acerca de cómo una herramienta como PROB puede ser utilizada para apoyar las metas de abogacía. De modo que si su objetivo actual es lograr profilaxis, estimular el apoyo para los centros de tratamiento de hemofilia, apoyar a los pacientes que viven en áreas rurales, un conjunto de datos quizá puede apoyar una serie de iniciativas de abogacía. Cuando comenzamos a reflexionar acerca de la región como un todo, podemos tener esfuerzos de recabar datos muy interesantes que pueden permitir comparar dentro de la región y también con otros conjuntos de datos mundiales para seguir apoyando lo que uno intenta realizar. Muchas gracias. Tengo una pregunta respecto al cuestionario, a la encuesta PROB, si está en la página web y lo estaba escribiendo. Sí, contamos con el cuestionario de la encuesta PROB en la página y lo vamos a repasar luego en mi presentación. Gracias por la pregunta. Quizá entonces podríamos avanzar siguiendo con las presentaciones. Luego volveremos a la discusión acerca de si hay una oportunidad para hacer algo a nivel regional o con la coalición, ya sea para tener referencias. Sé que la coalición tiene metas regionales acerca de cómo construir iniciativas para recabar datos en toda la región. Y creo que lo importante que muchas veces asusta a la gente cuando se trata de datos es cómo analizarlos, cómo apoyarlos. Y David les mostró el tablero de datos desarrollado a través de los cuestionarios y muchos de los datos que se han presentado son extracciones de datos que vienen directamente del tablero. Y Sasha y el equipo están aquí para apoyarles en esa tarea. Sí, vamos a repasar brevemente el tablero. Si su país participó en la recolección de datos con nosotros, se pueden acercar para tener la información de contacto que les daremos luego. Son bienvenidos a trabajar con nosotros a través del tablero. También quisiera comentar diciendo que David mostró capturas de pantalla excelentes de
el registro Probe Canadá, y quisiera decir que estas diapositivas eran para la aplicación de Probe. Había un enlace especial con la aplicación. Como dijo Mark, tenemos 3 formas de recabar Probe. Perdón. Simplemente iba a sugerir pasar a Chen para hablar de la colaboración global anunciado en el Congreso con la Federación Mundial de Hemofilia. Bien, de parte de nosotros, muchas gracias por invitarnos a participar. ¿Ven la pantalla? Gracias. Yo soy Tung y soy gerente de manejo de calidad del registro y de terapia génica. Voy a hablarles del WBDR y el segundo MAI, WBDR. En cuanto a los temas que vamos a cubrir, vamos a mirar brevemente qué es WBDR y luego pasamos al MAI. WBDR es la herramienta de resultados informados por el paciente en mi colaboración entre MyWBR y MyProbe para tener unos cuidados de 360 grados. Primero, tenemos WBDR, es el registro de trastornos hemorrágicos mundiales. Es el único registro mundial que tiene datos estandarizados de personas con hemofilia, datos clínicos de personas con hemofilia. El WBDR está protegido a nivel de privacidad, tiene una plataforma para cientos de tratamientos de hemofilia para recabar datos sobre hemofilia. En cuanto a objetivos, está diseñado para recabar datos de alta calidad a nivel mundial de personas con hemofilia. El diseño del estudio es prospectivo, longitudinal y observacional. Actualmente recabamos datos de sujetos con hemofilia A y B. Estamos actualmente en el proceso de agregar en nuestra base de datos más información que va a estar pronta al inicio de 2023. Y estoy muy feliz de anunciar que ahora contamos con una plataforma multilingüe en WBDR, español, francés y ruso. Y también tenemos un programa de integración internacional de datos. Por ejemplo, si uno tiene un registro nacional, puede trabajar con nosotros para integrar los datos en WBDR y tener acceso a los beneficios que ofrecemos. Pasemos ahora al segundo tema, que es MyWBDR, que es una aplicación móvil del Registro Mundial de Trastornos Hemorrágicos. Es una herramienta para recabar datos de resultados reportados por pacientes, diseñado para empoderar a los sujetos con hemofilia para participar en WBDR y también permite a los prestadores de salud en los centros de tratamiento de hemofilia y los sujetos con hemofilia contribuir a la investigación sobre hemofilia. Pero hay preguntas clave, por ejemplo, ¿qué son los datos informados de los pacientes y por qué se informan estos resultados? Según las directivas 11.8, los resultados informados por pacientes brindan un informe del estado de salud que surge directamente del paciente sin interpretación de la respuesta por un clínico o cualquier otra persona. De modo que, en breve, estos resultados informados por pacientes son brindados por los pacientes, pueden incluir el estatus de salud del paciente y calidad de vida, que cubre muchas áreas, por ejemplo, síntomas físicos, mentales y también salud social. ¿Y por qué necesitamos datos de resultados informados por los pacientes? Porque estos datos informados por pacientes brindan información basada en la experiencia del paciente, nos ayuda a evaluar la efectividad de las intervenciones de salud desde la perspectiva del paciente y no del clínico, y también ayuda a responder la pregunta clave,
si el tratamiento hace una diferencia en la vida del paciente y si no, ¿qué se puede hacer al respecto? Algo más importante, los resultados informados por los pacientes son la voz del paciente. El paciente brinda los datos y por eso introdujimos MyWBDR como herramienta de informes del paciente. Y ahora quiero introducir la aplicación en términos de información registrada en MyWBDR. La dividido en 3 módulos. El primero de sangrado, luego de tratamiento y el último calidad de vida. Vamos a estudiar cada uno en detalle. Ahora, primero, del sangrado. Ven de la primera imagen que el usuario de la app va a registrar la fecha, la hora del sangrado y luego cliquea en la parte del cuerpo, la segunda imagen, indicando la localización del sangrado. Y luego, por ejemplo, aquí en la pierna izquierda, se abre otra ventana, que es la tercera imagen que vemos, y allí el usuario de la aplicación puede ser más detallado en cuanto a la localización del sangrado, rodilla, tobillo en este caso, y luego que tenemos la localización, la imagen mayor indica el nivel del dolor asociado al sangrado. Con datos completos y exactos del sangrado, el paciente y el proveedor de salud pueden revisar los datos en conjunto en la visita y estos coinciden con las directivas y la recomendación 1121. La frecuencia del sangrado debe ser documentado en tiempo real por los pacientes y cuidadores y estos datos deben ser revisados en conjunto con el proveedor de salud al menos una vez al año. Ahora pasaremos al segundo módulo de la aplicación, que es tratamiento. De forma semejante al sangrado, acá en la primera imagen, el usuario tiene que registrar la hora del tratamiento y la localización, por ejemplo, si es en el hogar o en el centro de tratamiento, el hospital. En el segundo tenemos diferentes indicaciones de tratamiento, por ejemplo, profilaxis, a demanda, cirugía, etc. Y luego el usuario debe registrar la dosis y las unidades utilizadas para cada tratamiento. En la tercera parte, aquí quiero señalar que el usuario puede ligar cada tratamiento a un sangrado en particular y viceversa, de modo que los datos de la aplicación nos permiten conocer cuántos sangrados realmente fueron tratados y cuánto tiempo requiere que hayan sangrado antes de que el paciente reciba tratamiento. Este conjunto de datos es un vehículo muy potente para abogar para el tratamiento para todos, que también es uno de los metas de WBDR. Ahora pasemos al último módulo, que es calidad de vida. Aquí, este módulo de estatus de salud colabora con el PROB. Acá se puede compartir los datos con el clínico a través del cuestionario EQ5D5L. Según las directivas de WFH 11,8, estos datos se pueden recabar con instrumentos genéricos como EQ5D5L y también el cuestionario como el PROB o los resultados informados por el paciente y con experiencias. El uso de MyWBDR puede ser usado sin necesitar crear otro usuario con la misma contraseña. Usan una sola y les hace más simple la vida. Acá con MyWBDR tienen el tablero de datos acá a derecha, donde ven cambios en el estado de salud, en el tiempo y en el puntaje de PROB, y también el EQ5D y también el visual análogo. Este cuadro indica los 3 pilares de la aplicación móvil. Primero, MyWBDR, que da datos de sangrado y tratamiento de hemofilia. Luego tenemos MyProbe en la columna media, que brinda datos de calidad de vida vinculado con la hemofilia, dolor, independencia, educación, empleo, vida familiar, movilidad.
Y el último pilar, el 5D5 de los datos de estado general de salud del paciente, cubriendo los aspectos físicos y mentales. Ahora ya cubrí los datos que recogimos con la aplicación. Lo próximo es, ¿cuáles son los beneficios que tenemos para ofrecer? En primer lugar, con el uso de MyWBDR se pueden recoger se pueden hacer los registros en 1 minuto y los datos se transfieren de una manera segura y exacta al WBDR y se pueden visualizar los datos sencillamente de los sangrados y el nivel de dolor asociado, de manera que ustedes pueden ir al médico y ver los datos juntos. Además, al visualizarlo. Lo que nosotros queremos hacer es que no queremos usarlo simplemente para que ingresen los datos y simplemente eso, sino que también queremos ofrecer algo para en retorno de eso. Aquí vamos a lo que tenemos para ofrecer. En primer lugar, se muestran en tablas el número de sangrados y esto se puede filtrar en 6 o 12 meses. En el medio tienen un gráfico en la torta que se despliegan los lugares de sangrado y luego tenemos un calendario mensual donde tienen un resumen. Por ejemplo, en este mes, cuántos días sangró y cuántos días recibió tratamiento o incluso pueden decir cuántos días tuvieron sangrado y recibieron tratamiento. O sea que WBDR da herramientas para recoger datos de calidad de vida y de tratamiento. En primer lugar, tienen una herramienta para los clínicos que los médicos, sí, tenemos mi WBDR, que es una herramienta que fue diseñada para los pacientes para que puedan dar los resultados reportados por el paciente y sus vivencias en cuanto a tratamiento, cuidados y calidad de vida. Ambos se complementan entre sí, de manera que podemos tener una evaluación clínica de 360 grados. Actualmente mi WBDR está disponible en Google Play y en la App Store de Apple y hay 7 idiomas: inglés, español, francés, vietnamés, ruso y thai. En términos de quién puede usar mi WBDR, actualmente la aplicación está disponible para todos los que tengan diagnóstico de hemofilias A y B y está registrado en los centros de tratamiento de hemofilia que están participando en WBDR. O sea que si ustedes se controlan en uno de esos centros, lo pueden pedir a su médico que lo haga, pero si el centro de tratamiento en que ustedes se tratan no participa en WBDR, le pueden pedir al médico que se ponga en contacto con nosotros y que nos mande, que se comunique con nosotros en la página web. Finalmente, nosotros pensamos que incorporando resultados reportados por los pacientes en la práctica clínica, se crea una evaluación clínica de 360 grados para dar una mejor atención y tratamiento a las personas con hemofilia. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra a Sasha. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Nuestro excelente anfitrión, ¿me puede decir si hay preguntas? Bueno, quisiera hacer un comentario mientras que esperamos a ver si hay alguna. La plataforma Probe ahora está disponible en más de 100 países y en más de 50 países, 50 idiomas. Y una de las cosas en las que hemos estado trabajando con WFH es que los individuos que estén listos a recoger datos en este momento, que son los resultados con permiso de los pacientes, cuando su país se une a WBDR, entonces nosotros podemos vincular sus datos del WBDR, de Probe con WBDR, se corrige, de manera que los datos no se pierdan y se puedan integrar plenamente. No hay ninguna razón para esperar a empezar a recabar datos. Puede llevar un tiempo para que el centro de tratamiento comience
o para que ustedes o que lo puedan configurar en sus instituciones, pero nosotros estamos listos para empezar a recabar datos en Probe en cualquier país en América Latina. En este momento yo creo que tenemos todos los países prácticamente, tal vez haya un par en el Caribe con los que todavía no, que todavía no hemos integrado plenamente, pero estamos listos para empezar con la recolección de datos y cuando su centro esté listo podremos vincular los datos. Esperemos que con esta presentación ustedes se inspiren para solicitar a su centro que se una, porque eso sería realmente lo óptimo para poder juntar los datos de calidad de paciente y de tratamiento, pero nosotros podemos trabajar con los pacientes individualmente en cualquiera de las direcciones. ¿Hay algún otro comentario? Declan, David, ¿hay algo que quieran agregar? Bueno, yo quisiera hacer un comentario de la experiencia general en Irlanda del uso de las apps, de las aplicaciones. Una de las cosas que nos dijeron inicialmente cuando nosotros comenzamos a utilizar el programa de apps hace unos 10, 12 años fue que necesitaba mucho tiempo ingresar los datos, llevaba mucho tiempo para monitorear, que necesitaba muchos recursos humanos, que los pacientes no lo harían y que no tiene una buena relación costo-beneficio. Todas esas cosas resultaron ser absolutamente no ciertas. En este momento estamos en una situación en la que, desde la perspectiva de los pacientes, nosotros sabemos exactamente cuántos pacientes lo están utilizando y las conversaciones entre los clínicos y los pacientes han cambiado radicalmente. Esas conversaciones ahora son cuántos sangrados, dónde, cómo lo tratamos con concentrados y cuáles son los servicios que podemos dar. Nosotros utilizamos exactamente los mismos datos para monitorear dónde va el tratamiento y debido a que usamos ese tipo de proceso, somos el único país en Europa que no necesitó ningún cambio de cambiar los servicios que dábamos por COVID y luego tuvimos FTH y trabajamos con Probe y el equipo trabajó con eso. Entonces yo creo que una de las cosas que siempre pensamos es necesitamos los datos y tal vez lo haga mañana, pero si uno espera mañana, en general llega tarde porque necesitaba los datos ayer. Y yo creo que eso probablemente sea algo que hay que empezar, hay que meterse en las conversaciones, hay que ver cómo funciona. Entonces, cuando surge la situación, ustedes estarán listos. Muchas gracias. Un minuto, Sasha. Yo justamente tuve una experiencia hoy, estaba tratando de averiguar alguna información sobre cuántos pacientes estaban recibiendo un tratamiento y a cuántos se les estaba negando ese tratamiento aquí en Canadá. Entonces logré escribir un correo electrónico a nuestro registro nacional y me respondieron en 1 hora. Y logré avanzar con mis esfuerzos para hacer el tratamiento más accesible a la gente, de manera que el poder de los datos es increíble y uno puede realmente, como organización de pacientes, puede utilizar eso para avanzar. Gracias, David. Tenemos una pregunta. ¿Necesito registrarme en CDBDR o WBDR para poder utilizar Probe? La respuesta a eso es que no. Ustedes se pueden registrar en Probe ahora. Quisiera compartir la pantalla en este momento rápido, si puedo. Entonces, esto, si ustedes van ya sea a la App Store y bajan MyProbe, que está disponible, como ya se dijo, ustedes van a ver
aquí un log donde se les va a preguntar el país. Aquí yo utilicé Barbados como ejemplo, o sea que ustedes ponen su país, su idioma y luego viene en la próxima pantalla. Si su país como Barbados ya es parte de WBDR, ustedes pueden hacer exactamente lo que dijo Tim y ir directamente a WBDR, hacen probe y ustedes tienen que poder abrir sesión en la perspectiva de 360 grados como describió Jack Kuhn. Se los voy a mostrar, les voy a mostrar después cómo pueden, bueno, sí, pueden tener entonces todo el acceso. Aquí tienen, esto es, tiene ya un par de meses. Todos estos países que todavía no tienen un punto rojo pueden comenzar con Probe ahora y estamos trabajando en un protocolo con WFH para hacer avanzar estos datos. O sea que no hay ninguna razón para esperar. Pueden bajar a Probe ahora y si su país está en BDR lo van a saber porque se van a poder linkear enseguida. Pero si no, igual pueden empezar con Probe inmediatamente. Tenemos una pregunta más para Declan específicamente. Si nuestro país quisiera lograr los mismos resultados que en Polonia, ¿dónde se utilizan los datos a nivel de los encargados de las políticas? ¿Dónde debería empezar? Bueno, yo creo que donde empezamos nosotros fue los datos que teníamos de los lugares de los servicios en Polonia y eso fue impulsado por las organizaciones de pacientes. Ellos decían, nosotros queremos saber cuántos pacientes están teniendo acceso a educación y cómo lo hacen. Queríamos saber si ellos tienen algún otro servicio y de qué manera lo califican, cómo califican todo. Y eso se necesita un poquito de trabajo para hacerlo, pero una de las cosas que fue sumamente útil es que el equipo en McMaster, cuando estábamos linkeando las dos encuestas, no había que hacer ningún trabajo sobre calidad de vida. Y el equipo en McMaster está acostumbrado a hacer encuestas y hacen muchas encuestas. O sea que tenemos que ajustar eso muy poco. O sea que para mí, yo le diría a Mark, Sasha, a cualquiera del equipo de investigación y le diría, hey, yo quiero hacer algunas preguntas sobre mi servicio, mi fisioterapia, los cuidados de enfermería, lo que sea. Ustedes me pueden ayudar a agregar un par de preguntas y podemos agregárselo a Probe. Muchísimas gracias. Bueno, más tarde podríamos tener más preguntas, pero en este momento vamos a pasar a la última parte del evento de hoy, el seminario de hoy. Es mi presentación sobre cómo utilizar Probe. Bien. ¿Ven mi pantalla? Sí. Gracias. Pido disculpas. Dificultades técnicas como siempre, pido disculpas. I'm getting there, I promise. Ya estoy llegando, les prometo. Valdrá la pena. Por alguna razón se niega. F5, si oprimes F5, Sasha. Anyhow, can you hear it? ¿Me oyen? A ver, arriba. Puedes ir hacia atrás en el modo display, al modo presentación y arriba en la pantalla a izquierda
oprime donde dice Swap Displays. Ahí. Muy bien, estaba nerviosa. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí tan tarde con nosotros esta noche. Mi nombre es Sasha Kutcher, pero algunas veces la gente me llama Alexandra. Para aclarar este pequeño detalle, Alexandra y Sasha en realidad son el mismo, uno es más corto y el otro es más largo. Simplemente eso. Nuevamente, muchas gracias. Les voy a hablar sobre cómo utilizar Probe. Simplemente dónde encontrarlo, cómo bajarlo y cómo registrarse. En su pantalla, ustedes verán el link hacia la página web. Como mencionó Mark, hay 3 maneras donde ustedes pueden hacer la encuesta. La primera es la página web, que les voy a mostrar ya pronto. Otro es bajarlo en su app o en su teléfono o en su tablet, dependiendo de si tienen Google o iPhone. Esos entonces 2 códigos para bajar la aplicación MyProbe. Y lo otro es en papel. Y en este siglo XXI de tecnología seguimos teniendo, pero quisiéramos evitarlo. Este pequeño video les va a mostrar cómo llegar a la página web y cómo registrarse. Voy a detenerlo para hacer algunos comentarios. Aquí simplemente estoy en mi browser y escribo myprobe.org para llegar a la plataforma y allí verán que preparé algunos países como Argentina. Ven a toda la lista, no solamente está Argentina, sino que hay aproximadamente 104 diferentes países. Y por supuesto que no hay tantos, pero hay muchos diferentes idiomas de los que pueden seleccionar. Ahí tienen español, también ahí está portugués y lo que su corazón quiera prácticamente. Aquí, después de haber seleccionado su lenguaje, su idioma, oprimen en Next, próximo, y tienen 3 opciones para Argentina. La primera es mi WBDR en Argentina y allí hacen clic y pueden entrar en sesión. Si no es así, quisiéramos pasar al registro y abrir sesión, login. Imagínense que no tengo un login y soy usuario por primera vez. Ignoren mi correo electrónico. Esto es algo excelente y es que se puede hacer automáticamente, o sea que ignórenlo. Imagínense que soy usuaria por primera vez y me tengo que inscribir. Ustedes pueden seleccionar cualquier país, repito, imagínense que ustedes quieren cambiar de Argentina a otra cosa. Si con el mismo idioma, el primero va a ser la dirección de correo electrónico. ¿Por qué sugiero poner el correo electrónico? Les voy a explicar después. Y luego, una contraseña. Puede ser sencilla o lo complicada que quieran. También les sugiero que lean las políticas que tienen a derecha y bien abajo tenemos el correo de contacto de Probe. Una vez que ustedes hayan completado el ingreso de los datos, hagan clic en Register y, bueno, como en realidad yo ya estoy registrada, me va a decir que estoy registrada. Digamos que yo me olvidé de la página de la contraseña y me pide, como hice Probe solamente una vez, uno a veces la llena cada 6 meses, entonces es muy fácil olvidarse de la contraseña. Entonces veamos qué pasa si uno se olvida. Allí ustedes pueden hacer clic en me olvidé de la contraseña y ponen el correo electrónico con el que ustedes se habían inscrito para restablecer la contraseña. Allí entonces les va a aparecer una nota muy bonita que dice que ya se les envió y que se fijen en su correo electrónico y por si acaso que revisen el spam por si fue a esa carpeta. No sé si ustedes acá ven mi correo electrónico, pero les aseguro que van a recibir un correo electrónico con un link en segundos.
donde vamos a tener algo, a ver, así. Aquí les va a pedir que vuelvan a ingresar el correo electrónico que ustedes usaron para el registro y luego pueden crear una nueva contraseña. Estoy poniendo el mismo correo electrónico y ahora una contraseña. Pero, mi contraseña era demasiado corta, tiene que tener por lo menos 6 caracteres. Luego de haber creado la nueva contraseña, puedo volver a la página de registro o de login y utilizar mi correo electrónico y nueva contraseña. No me va a permitir. Y luego procedo. Al proceder, uno aterriza en la primera visión del panel. Como ustedes son principiantes, no va a mostrar ningún panel que ya hayan hecho, de manera que les va a pedir primero que tomen la encuesta. Esta es la encuesta y así van a tomar la encuesta desde aquí. Sorry. Okay. So this video will show you how the dashboard will look after you take el aspecto que tendrá el tablero luego de realizar la encuesta, digamos, un par de veces. Acá el tablero. Y ahí vamos. Acá, cuando uno responde, se corrige. Cuando uno realiza la encuesta, el tablero personal va a quedar poblado. Van a haber 3 puntajes, el probe, que calcula el puntaje probe según la encuesta probe vinculado con la hemofilia. Bueno, no solo, pero es más exacto el puntaje para hemofilia, en mi opinión. Luego tenemos el puntaje EQ5D, que es un puntaje de calidad de vida general, y luego el VAS. Este puntaje tiene una escala de 0 a 100 y esencialmente le pregunta cómo se siente cada día de 0 peor a 100 mejor, lo mejor. Y aquí tienen las encuestas anteriores, a la derecha, acá las pequeñas descripciones. Lamentablemente, en este momento las descripciones están en inglés. Estamos trabajando en las traducciones en múltiples lenguas que llegarán pronto. Como vemos aquí, se puede verificar el puntaje y también les recordará realizar la encuesta o si está sin completar. Si uno hace otra encuesta respondiendo alguna de las preguntas y vuelve a su tablero, verá en la esquina de la derecha que hizo apenas 7% de la encuesta de momento y les va a pedir que siga completándola. Eso era un aspecto. Acá hace preguntas esencialmente de cómo comenzar con Probe, cómo registrarse, y recuerden, es libre o gratis para animales y pacientes. Les da la bienvenida a trabajar con ustedes y está dispuesta a conversar de cualquier pregunta que pueda surgir. Ahora veremos un clip para llegar a nuestra página web oficial. Es un poco diferente de la página web de Probe, de la encuesta, que es www.probestudy.org. Esta es nuestra página web oficial donde está toda la información adicional. Si van al lugar de los pacientes, tendrán diferentes opciones. Tome la encuesta a través de la plataforma web. Si cliquean allí, automáticamente les llevará a MyProbe, a la plataforma de la encuesta. Si cliquean en desarrollo de aplicaciones, les llevará a cada una que podrán descargar
tanto en su teléfono como en su iPad. También quisiera mostrarles que hay muchísima información y artículos de validación ya mencionados por Mark. Están todas estas publicaciones aquí, los pueden mirar, y también una página de contacto que es muy importante. Si surge alguna pregunta o quieren contactar a algún miembro del equipo, se pueden acercar directamente. Tanto yo como Mark recibiremos el correo electrónico. Estaremos muy felices de ayudarles en lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Dejo el enlace de nuestra página web y mi correo electrónico en caso que alguien lo necesite. Y tengo una pregunta, Mariel. ¿Cómo se obtienen los datos globales recabados en su comunidad? Sí, es posible. Claro, son los datos de ustedes. Si su organización nacional hace la recolección de datos nacionales, nosotros les vamos a ayudar. Los datos pueden recibirse a través del tablero mencionado por David, que representa datos nacionales y además todas las regiones del mundo y el mundo propiamente, para poder comparar entre regiones y su país para conocer los datos respectivos. Another question from Costa Rica. Could you please explain? Acá hay otra pregunta de Costa Rica. ¿Puede explicar el proceso de registro de sus hijos? Por ejemplo, si tiene 2. Puede hacerlo con los datos propios y con los niños con información personal. Sugerimos encarecidamente que cada participante tenga su propio login. Es muy importante que puedan hacer el seguimiento de sus propios puntajes en el tiempo. Sugerimos entonces, como diría Mark, que la encuesta Probe ha sido realizada de un modo que un niño de 10 años pueda comprender y leer. Si sus hijos son menores, entonces sí les puede ayudar a comprender las preguntas, pero les sugerimos que ellos mismos hagan la encuesta y que cuenten con su propio modo de registrarse. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Lo valoramos mucho. Muchas gracias, Sasha. Fue de gran utilidad. Tengo un par de comentarios. Habrán observado en alguna de las pantallas que cuando Sasha les mostraba el modo de registro en Argentina, esa pantalla estaba personalizada para la organización nacional. Cuando vimos el ejemplo de Barbados, aún no ha sido personalizado, pero es posible que la página de aterrizaje sea personalizada a la organización nacional para tener más enlaces para apoyar estas organizaciones de pacientes nacionales. También hay una muestra del tablero de los datos mundiales. A derecha verán el enlace para muestra de datos que les dará ejemplos de los datos que pueden recabarse. En cada organización nacional de pacientes tendrán acceso a una forma personalizada de tablero para el país para compararlo con los datos mundiales. Tenemos algunas cosas nuevas que aún no hemos compartido, pero el tablero que compartió Sasha para personas que incluyen los datos personales, pronto podrá compartir un tablero donde podrán comparar sus propios datos con los de otros sujetos. De modo que si uno tiene 18 años con hemofilia severa con profilaxis, podrán compararse con otros sujetos de 18 años en profilaxis con hemofilia severa del mundo, para tener una idea de los diferentes tipos de experiencias que existen. Y estamos haciendo un enlace para usar con el centro de la red de centros de tratamiento de hemofilia. Tenemos un
el proyecto piloto en Vancouver, en Canadá, con una presentación de póster al respecto que pronto estará disponible en la plataforma para todos. Hay muchas cosas nuevas, interesantes, que están por venir también, aparte de lo que ya vimos hoy. También quisiera agregar que si uno conversa con cualquiera de nosotros o conmigo y recabó datos, si quiere recibir el tablero con sus propios datos junto a los regionales, nos escriben por correo electrónico y nosotros trabajamos con ustedes para que lo tengan. También, este servicio es gratis. Los datos son de ustedes, están para ustedes y con ustedes. Bueno, hablando de mi propia experiencia, yo solicité ver los datos de Canadá y Sasha me envió un enlace para poder conectarlo al tablero. Y este enlace está activo, de modo que todos los días tengo información actualizada a medida que más personas del país completan la encuesta. Hay que acostumbrarse un poco, aprender un poco. Tuve que juguetear con esto como media hora para ver cómo elegir la información que me interesaba, pero estoy seguro que Sasha les ayudará a hacerlo al inicio. Luego de que lo conocen, resulta más fácil. Pero, sin duda, es muy interesante sentarse y jugar con los datos, sean de hemofilia A, B, leve, moderado, severa, según la edad, los tratamientos. Todo esto les brindará información de los cuidados que se brindan en su país. Muchas gracias, David. Sí, son muy bienvenidos para asistir si tienen un plan. A ver, se corrige, se perdió un poco. Dice que se le va a la mente. Si ustedes tienen alguna reunión cara a cara o en línea con los pacientes, estaremos felices de dedicar tiempo, 10, 20, 30 minutos, para repasar acerca de la importancia de PROBE y las organizaciones nacionales y también para cada sujeto. Yo puedo ayudarles con esto. Bueno, dicho esto, ¿por qué no volvemos a Antonio? Y diré que ahora estamos muy comprometidos para trabajar con la coalición, para apoyarlos a nivel regional, sintiéndose libres para hacer sugerencias si tienen algún proyecto regional. Muchas gracias por participar y por dedicar esta hora y media con nosotros. Es muy estimulante para nosotros y esperamos que hayan observado el potencial que tiene para participar en el WBDR si también participan sus centros. Ofreceremos una presentación muy similar para los centros de tratamiento de hemofilia, para los médicos, para alentarlos también. Fue agendado para ayer, pero tuvimos que reagendarlo por problemas técnicos, pero con suerte en un par de semanas tendremos esta presentación disponible. Antonio se las colocará en la plataforma de la coalición. Gracias. Muchas gracias, Mark, y a todos. Voy a hacer los comentarios de cierre. Primero, gracias a cada uno de los panelistas por quedarse con nosotros y presentar esta excelente aplicación que creo que va a ser muy buena para recabar muchos datos para las organizaciones nacionales de miembros. Quiero hacer algunos comentarios acerca de lo que se ha dicho. Una de las cosas, por supuesto, es que el uso de datos puede influir sobre las políticas públicas. Esto es muy esencial. Quisiera subrayar lo que ya se ha dicho acerca de la voz de los pacientes, porque resulta muy difícil acercarse a las autoridades con todos los pacientes, cada uno diciendo lo que siente y cómo se siente, porque no son cifras solo, sino su calidad de vida, cómo se sienten y el modo como el tratamiento, los beneficios que tiene el tratamiento o la falta de tratamiento y
los efectos que tienen los que sangran en las articulaciones. Yo también soy una persona con hemofilia. Eso es lo bueno de todo esto. Muchas gracias entonces por toda esta información y me gusta mucho MyWBDR, que hace un trabajo complementario y este trabajo conjunto amplía la cantidad de datos que uno obtiene y puede utilizar para trabajar en sus políticas y para hablar con las autoridades. Creo que es excelente y, por supuesto, los ejemplos que David y Declan compartieron nos muestran que se trata de algo que funciona realmente y tiene un efecto sobre lo que uno desea frente a las autoridades. Muchísimas gracias entonces y gracias también a todos los que están en el público. Esto está siendo grabado, de modo que va a ser cargado pronto. Y también quería contarles a los que están con nosotros que la Coalición de las Américas tiene una plataforma y ya les enviamos los enlaces y les podemos recordar el mismo. Pueden acceder allí con acceso a todo el material que se nos presentó hoy, el video, etcétera. De modo que ese sería un buen modo de acercarse. Si se les escapó algo, si ingresaron un poco tarde, igual tendrán todo allí. También quisiera agradecer a Isidro, Trinidad e Inés, que trabajaron en la parte de interpretación. No sé si hay algún otro comentario, Antonio, si nos cerramos aquí. Parece que Antonio no está. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tengan una buena noche, una buena tarde. Good night. Adiós.